Hola Lora, hola Loro, bienvenida, bienvenido un día más a nuestro podcast. Estamos nuevamente aquí, Lau y Esti, a vuestros servicios. Me encanta, tía. Es que has nacido para hacer intros. Bueno, por un día voy a romper nuestro orden loco y yo voy a preguntarte, Esti, ¿qué estás leyendo? Ok. Me alegra que me preguntes porque vuelvo a un género que me gusta bastante y que tenía muy olvidado, que es novela histórica. Entonces, sí, Tía, es que no te lo vas a creer. Estoy leyendo un género que tenía muy olvidado, que es novela histórica. ¿Y venías con este mismo speech? O sea, sí. O sea, literalmente, en plan, hace como un año que no leo absolutamente nada de historia. En esa estaba, es que tal cual, lo empecé a leer y digo, wow, qué tiempo llevaba sin leer novela histórica y qué rico es. Así estoy yo. Así estoy yo. Pues te cuento yo el mío, porque creo que te va a molar. El mío se llama Monstruos, de Frédéric Richaud. Ya está, tu francés, un día más, elevando el espíritu de este podcast. Es de Lyon, sí, mi francés, por eso tiene acento raro. Claro. Por fin todo tiene sentido. Claro. A ver, voy comenzando, pero es de esas novelas históricas que no son tipo mega tochacos, sino que está más tipo novelada, como un poquito más dinámico. No se centra tanto en datos súper específicos de cómo iban vestidos, cómo estaba el aire, el viento, el tal, sino que está más centrado en la historia de esta chica que tiene una cierta deformidad corporal, pero que psicológicamente está perfecta. Vale. Entonces, es la historia real de ella, que se llama Catherine Beauvoir. Perfecto. Y ya estoy enamorada porque el primer capítulo del libro hace una descripción de la Francia del siglo XVII, de cómo eran esas calles asquerosas. Porque evidentemente no había cloacas, no había servicios sanitarios, que la gente cogía sus desperdicios fisiológicos y los lanzaba por la ventana y tal. Y en contraste, el Palacio Real. En contraste, aquellas telas, aquella gente con cara de porcelana, cuerpos perfectos, bañados, ideales, oliendo a lavanda. O sea, ya solamente por el primer capítulo merece la pena. Merece la pena. Y dije, wow, qué pena haberme desvinculado por tanto tiempo de novela histórica, porque lo estoy gozando. Entonces, bueno, es la historia de esta chica que existió realmente y que terminó, o sea, ya sabes, entras sabiendo que va a pertenecer a la corte de Francia. Entonces, pero empiezas con ese capítulo, pero luego retrocede a desde que nace, ¿no? Y desde que nace, pues evidentemente, con una persona con una malformidad, ya la partera lo que le dice es, échala al río y sal de esto. Claro, a otra cosa, amiga. Y a otra cosa, amiga. Madre mía, potente. Está potente, ¿verdad? Y no he oído hablar de él. ¿De quién es la editorial? La editorial es Duomo Ediciones. Pues tía, no sé ni me sonaba, pero buena pinta. Ajá, yo tampoco lo conocía, pero bueno, tú sabes que como yo soy terrorífica, lo que me llamó la atención realmente fue el título. No, claro, evidentemente. ¿Cómo no? O sea, claro, realmente yo me sorprende como monstruos y esa portada, o sea, esa imagen en la cubierta tampoco es sorprendente. Pero ¿verdad? Es que monstruos, pero está cubierta, por favor. Claro. Esa Francia del siglo XVII, una obra de arte, y me estoy riendo muchísimo. ¿Qué me dices? O sea, tiene un toque de gracia, de ironía, de... imagínate tú lo tonta que era ella. Bueno, ya, pero él, imagínate lo que tenía. O sea, como, ¿qué morro tiene este de haberse burlado de la otra? Entonces, tú misma te vas como riendo con claro. El autor. Sí. Qué bueno. Pues, yo estoy leyendo una novela histórica. Se llama La última mirada de Goya y es de Javier Alandés. Este es un escritor de Valencia que yo leí el año pasado otro libro suyo que se llamaba Las tres vidas del pintor de la luz o algo así, porque siempre me invento este título, que iba sobre, es que es así, sobre Joaquín Sorolla, y este va sobre Goya, pero como que coge siempre partes que tienen como algo de misterio
relacionados pues, con artistas. Creo que también tiene otro de Velázquez, pero no lo he leído. Bueno, total, que tú sabes, toda esta historia de que cuando se exhuma a Goya, de repente no está su cabeza. O sea, Goya murió en Burdeos y se le enterró allí y como estaba un poco en situación complicada con el rey de entonces, quedó como un poco olvidado y décadas después dijo, oye, habrá que traer a Goya a España y que esté enterrado aquí. Y cuando fueron a exhumarle, faltaba la cabeza. Y allí hubo, pero esto es, tía, ¿por qué te crees que el Goya, el premio, es solo la cabeza? Pues va por ahí lo del premio también. Tía, qué buen dato, ¿qué sí? ¡Ey! Sí, datazo. No sé, creo que estás como que pensando que eso es súper Voz Populi, pero yo no lo pensé que lo era, pero me alegra si no. A ver, no soy yo historiadora del Museo del Prado. No, yo tampoco, lamentablemente, sería genial. Bueno, total, que aquí lo que ha hecho Alandes es una historia, o sea, es una ficción histórica, pero en realidad es como muy casi de aventuras y de investigación, porque está a dos tiempos, al final de la vida de Goya y luego, décadas después, cuando se está haciendo la exhumación, como el cónsul español en Burdeos le está encargando a un detective que averigüe. Parece muy gordo, pero ayer me leí en 1 hora y algo más de 100 páginas, o sea, se lee como el agua, entretenidísimo y lo estoy disfrutando un montón, aparte de aprendiendo algunas curiosidades. Muy top, tía, te lo recomiendo. O sea, este libro todavía no lo sé, por ahora sí, pero lo que es este autor está muy guay si te gusta como aprender un poco de historia del arte en historias, con novelas históricas y así. Es como thriller histórico, ¿no? Sí, justo. O sea, igual no, thriller me suena un poco fuerte para esto, pero sí, te lo compro. Y muy guay, la verdad. Suena bien. ¿Cumple con tema tochaco? Sí, claro, a ver, sobre todo que pesa. Pero es de esos libros que quedan bien en la estantería. A veces te pasa, ¿sabes? Como, es que hay libros que dices, joder, este libro, incluso para regalar, qué bien queda, ¿no? ¿Qué presencia tiene? Ajá, que tiene notoriedad. Sí que la tiene, ¿no? Y siento que las novelas históricas tienden a diseñarlas también así, ¿no? Cuando ya las hacen, como vas a leer una novela histórica. Y sin embargo es ultra entretenida, nada pesada. Yo estoy pasándomelo genial, no te digo más. Pero es que lo bueno que tiene la novela histórica es que a pesar de ser siempre 600 páginas en adelante, se devoran. Sí. O sea, las hay como más densitas, esta no lo ves. Así que contenta. Creo que es algo que necesitaba algo así porque igual ahora me hubiera metido en una de esas que es en plan, que no es que no sean buenas ni muchísimo menos, pero es como que requieren más de ti, más paciencia, ¿no? No sé si estaba yo en ese mood, pero de una buena aventurilla histórica siempre dentro, la verdad. Somos mood readers donde los haya. Es que yo creo que siempre es el secreto del éxito leer lo que te apetece en el momento que te apetece, porque si no, no lees. Es así. Hoy tenemos una invitada súper especial que, bueno, yo creo que la está petando. Quiero decir, hemos visto, escuchado, ha sonado por todos sitios el último libro de Julia Peró. Bueno, último libro, primero narrativa. Exacto. Que se llama Olor a hormiga. No te dejes engañar. No te dejes engañar por el título. Olor a hormiga, cubierta una oreja. Con pelo. Y no tienen nada que ver, ni con olor, ni con pelo, ni con oreja. ¿O sí? O sí. Claro. No voy a entrar a discutir. Yo voy a decir una cosa. Yo soy una víctima del marketing. Yo lo soy. No me escondo. Yo soy una persona fácil. Yo podría estar en todos los briefings de las agencias de publicidad. Cuando alguien quiere vender cualquier cosa, yo soy el público, porque soy una persona muy fácil. Habrá un momento, Laura, en el que nos digan, chicas, queremos vuestra frase para la faja de este libro. Bueno, tía, sería genial. Firma Loras Lectoras. Claro, un libro, como siempre, como todo, un libro trepidante, Loras Lectoras. Un libro del paladar. Claro, bueno, no sé, eso no está tan fácil que Loras Lectoras diga que eso es un libro del paladar. Sí.
No, eso va a tener que ser muy bueno, que se lo piensen bien las editoriales que nos proponen, porque somos gente que podemos ser muy dura con los libros. En esta casa no tenemos límites. Bueno, total, que yo soy víctima del marketing porque yo vi este título y vi esta oreja y vi este diseño y dije, yo quiero esto. O sea, lejos de echarme para atrás, porque este decía que le tuvo ahí un poco intrigada, yo fue en plan, no sé qué es, pero lo voy a leer. Yo la verdad es que no muy fan de las orejas. Como concepto. Ok. O sea, si tuviese que decir parte del cuerpo tal, oreja no sería... ¿Tu favorito? Sí, no sé. Es que no es atractiva, pero entiendo, o sea, que en esto sí, 100% de acuerdo. Voy a una librería y veo ese libro y lo cogería a ver de qué va. A cotillear, sí. Olor a hormiga, ¿a qué rayos huele una hormiga? Que me pones la oreja, o sea, como que sí, me genera ansiedad. Sí, y preguntas. Claro, me estoy quedando fuera de cosas. Esas serían como mis vibras al verlo. Entonces, ¿de qué va el libro? ¿De qué va el libro? Vamos a ver, Esti, porque tú entraste sin saber nada y fue muy guay esa experiencia y a mí me pasó un poco lo mismo. Entonces, vamos a contaros un poco de qué va el libro, pero no os vamos a contar nada de lo que pasa. Y luego va a venir nuestra invitada y vamos a hablar del libro, pero podéis escucharlo tranquilamente porque no hay spoilers. Solo os va a dar muchas ganas de leerlo. El libro, vamos a tener, imagina una casa, un piso pequeño, normal, donde vive una anciana y está allí sola, pero antes había gente. ¿Quién había antes, Esti? No es una pregunta difícil. No es una pregunta tan difícil como estás haciendo pensar. Solo hay dos personajes. Creo que parte de la magia del libro es entrar sin saber. Vale. Y lo único que se puede decir es, estamos en una casa en donde vive una anciana que evidentemente tiene algún tipo de demencia. No me atrevería a diagnosticarla, pero se intuye algún tipo de demencia, algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de enfermedad de deterioro por vejez. Eso sí me atrevería a decir. Sí. Y es esa relación de esa señora viviendo en esa casa, que la casa tiene una vibra súper fuerte y está cargada, y viene una chica que la cuida / le limpia la casa. Entonces vamos a ver cómo es esa relación del deterioro de esta anciana y con esta chica que va y viene a cuidarla / mantener un poco donde vive. Exacto. Lo que hace el plot twist, creo yo, de este libro, que bueno, Laura, luego lo cortas si consideras que no se debe saber, es que está narrado por esta anciana. Entonces, esto hace para mí el punto de inflexión de por qué este libro está interesante de leer, porque no tenemos un narrador fiable. No sabemos, en verdad, cómo es todo desde la perspectiva de ella. De hecho, hay una cosa que no es tanto spoiler, ¿no? Porque creo que es algo muy sencillo, de que ella le dice a la chica como, llevas 8 semanas sin venir, y la chica en plan, vine ayer. Exacto, es que es muy interesante esto que has dicho porque es una narradora no fiable, pero siento que muchas veces en la literatura cuando hay este tipo de personajes, cuando llegas al final te das cuenta que este narrador te estaba mintiendo, ¿no? A ti todo el tiempo, aposta, se estaba engañando a sí mismo. Pero lo curioso que tiene esta anciana, que se llama Olvido, que ya dice mucho el propio nombre, muy bien elegido, evidentemente nada casual, es que ella te está narrando las cosas como las siente. Tal cual, ella no se está engañando y te mete como dentro de la enfermedad, ¿no? Como dentro de su cabeza, y como lector es muy divertido y muy entretenido esa parte de decir, no sabes en qué momento del tiempo está, porque su tiempo no es lineal de alguna forma, sus recuerdos van y vienen, y te hace estar muy atenta porque es un libro, y luego lo veréis con las cosas que nos cuenta Julia, que está todo muy, muy pensado, cada detalle. Los objetos, los tiempos verbales, las bebidas, las cosas que pasan. Es que hay aquí muchísimos secretitos en esta novela que yo creo que es de esas que da como para hacer que tiene una doble lectura, y eso siempre me parece interesante. Tú puedes hacer una lectura superficial y es un libro bastante guay, y a lo mejor casi en un punto con una serie de misterios, de preguntas, o puedes hacer eso como una lectura mucho más profunda. El libro lo permite, de
que esa parte más superficial converse con una lectura mucho más simbólica, que se nota mucho que Julia, o a mí me da esa sensación, es poeta, ha trabajado con la poesía, ¿no? A la hora de hacer como imágenes, cómo juega con las palabras, se nota mucho y tiene esa doble lectura que hace, yo creo, que es un libro muy, muy interesante. Y a mí me sorprendió mucho como primera novela, ¿vale? Que ella ya tiene varios poemarios publicados y demás, pero es que me parece una primera novela muy buena. Yo siento que que nunca me había pasado esto, nos dio esta novela y tengo mucha ansiedad por la segunda. Ya. Porque siento que vamos a ver una Julia incluso más madura, incluso más atrevida, porque ya con esta ha dado como el pistoletazo de salida de las cosas que es capaz de crear. O bueno, esa es mi apreciación personal, que no me pasa con todas las escritoras, porque muchas veces siento que pasa un poco como con Matar a un ruiseñor, que ella escribió ese libro y yo digo, es que esta chica no tiene más nada que contar. No por mal, sino porque esta historia es tan gruesa, tan pesada, tan robusta, que ella lo tenía que salir a borbotones. Sin embargo, con Julia siento que esta es una super obra como muestra de lo que es capaz. Totalmente, totalmente. Es que no puedo estar más de acuerdo y lo has expresado súper bien. Y además, siento que últimamente estoy leyendo muchísimo, no sé si es porque se está publicando mucha o porque a mí me gusta, estoy leyendo mucha autoficción, ¿no? Como muchas obras o que son ficción, pero beben muchísimo de la vida del autor o autora. Entonces, sobre todo últimamente como en la gente joven, ¿no? Hay muchas historias como de nuestras generaciones se están contando de las cosas que nos definen como generación, las diferentes realidades, y siento que hacía mucho que no leía como una primera novela de una autora joven que no fuera autoficción, ¿sabes? Entonces, haber leído algo solo de ficción, o sea, algo, evidentemente, parte de una cosa que ya vivió, pero es como el germen de la historia, ¿no? Julia no está en esta novela, podríamos decir. Me da esa curiosidad que tú has dicho también, en plan, qué guay, ¿qué más va a traer después de esto, no? Ajá. Sí, siento que es una escritora a la que hay que seguirle la pista. Sí. Dicho esto, no nos enrollamos más porque la entrevista con Julia ha quedado súper, súper buena. Hemos sacado muchísima chicha. Es verdad que no destripamos nada y el libro lo amerita. Es muy difícil hablar de este libro sin destripar este libro. Por eso hemos organizado un club de lectura en el que todavía estás a tiempo de apuntarte y venirte con nosotros. Y con Julia Peró, que va a estar acompañándonos hablando del club de lectura. Siempre hacemos los clubes de lectura de forma similar. Primero tenemos como una hora con la autora en la que la atacamos a preguntas y sacamos toda la chicha que podamos, y luego la escritora se va y nos quedamos nosotras como otra media hora más para seguir debatiendo el libro, afincarnos en cosas que nos han quedado ahí por detrás del cerebro, preguntas, dudas, incluso seguir rascando sobre lo que la escritora nos ha contado. Entonces, en marzo vamos a tener aquí a Julia Peró. Todas nuestras loras y loros de Patreon van a poder venir. Hemos sorteado un ejemplar de... Bueno, en realidad es mentira. Todas no, solo los Gatsby y Karenina. Es verdad, Gatsby o Karenina. Pero si eres Lora Matilda, da el saltito. Da el saltito. Da el saltito. Lo merece, lo merece. Merece dar ese saltito a Lora Gatsby o Loro Gatsby y Karenina, porque en verdad, en correlación, lo que ganas es demasiado fuerte. Así que bueno, animamos a todas esas loritas Matildas que ya nos están haciendo una aportación a dar ese pequeñito salto, porque creo que es que vale muchísimo la pena. Así que nada, vamos a tener a Julia Peró aquí en vivo y los dejamos con la magnífica entrevista que hicimos hace unos días. Me encanta, magnífica entrevista. Ellas que no tienen abuela. La mejor entrevista de Julia Peró que vais a escuchar. Nadie ha entrevistado a Julia Peró como nosotras. Yo lo pienso, un poco lo pienso. A la entrevista, ¡buah! Pues Julia, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, por venir, por estar aquí. Lau y yo, bueno, ya lo hemos hablado, ya hemos discutido algunas cosas. Las mejores preguntas, no te vamos a mentir, nos las vamos a reservar para el club de lectura. Perfecto. Porque estamos seguros de que va a salir, es que hay demasiada tela que cortar y demasiadas cosas que comentar. Así que bueno, lo primero que queríamos comenzamos todos los invitados igual, que es ¿qué te estás leyendo? Wow, pues desde hace 15 días, o sea, creo que no había tardado tanto en acabarme un libro. Bueno, mentira, seguro que otras veces también. Me estoy leyendo 4x4 se llama, creo, el de Sara Mesa. Y bien, he de decir que no es el mejor de Sara Mesa, para mí,
pero bueno, me está gustando hacia dónde está llegando. Pero sí, ¿cuál es tu favorito de ella? Pues Un amor, creo que es el típico, ¿no? Pero es que a mí el mood así rarito, bueno, Olor a hormiga también va un poco por allí. Me gusta mucho, me llama mucho, entonces Un amor me gustó mucho. Cara de pan también me gustó mucho. Los que tienen así más oscuritos me llaman. A mí me pasa igual. A mí Cara de pan me encantó. O sea, he leído todos y sí, es una autora que reconozco que me gusta mucho. Que veo por qué no es para todo el mundo y cuando leo críticas negativas entiendo, pero a mí es como, sí, me gusta lo que me genera, la incomodidad que me generan sus historias y lo que me hacen pensar. Y bueno, Esti, ya les he hecho la pregunta de rigor. Entra en materia ahora. Porque hemos venido, Julia ha venido aquí a hablar de su libro. Vamos a decirlo. Literal. Bueno, lo primero, Julia, es ¿cómo se te ocurrió escribirlo desde este punto de vista? Quiero decir, creo que hemos leído un montón de libros con personas con algún tipo de enfermedad mental y adulta, pero yo por lo menos es el primero que leo desde este punto de vista, que la narradora sea ella, que hace que sea completamente diferente. Pues bueno, he de decir como mini paréntesis que en realidad yo lo escribí desde el punto de vista del gato. Sí, pero por una primera fase de edición así como muy, muy, muy inicial me dijeron, oye, pero es que la voz de Olvido quizás es mucho más interesante, ¿no? Que al final, bueno, no vamos a avanzar, pero el gato y Olvido en realidad están muy, 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 muy relacionados. Entonces, realmente es un poco... Y verlo de un lado y verlo del otro realmente no cambia mucho, ¿no? Pero sí, cambió y fue un gran acierto hablar desde Olvido. También porque, bueno, a mí me surgió la novela un poco, lo he dicho ya en muchos sitios, pero creo que es importante mencionarlo, desde mi miedo a la vejez. Es decir, yo no quería escribir sobre una anciana, sino que quería escribir mi miedo a ser anciana. Y esas inseguridades se plasman en el libro. Entonces fue un poco casi un acto egoísta de, oye, yo quiero abrirme aquí, ser súper honesta. De hecho, escribí sin tener en cuenta que luego se iba a leer, que eso es otra cosa. Y bueno, escribí como mis miedos y claro, el personaje representa, ¿no? una anciana. Y luego también está el tema de, creo que en la literatura las ancianas mujeres no están representadas, entonces también ir por allí y utilizar mis miedos para representar al fin, ¿no? Esta parte de la sociedad, pues me interesaba también. Sí, realmente lo de tu miedo a la vejez, yo siento que es un miedo muy común, a lo mejor no lo pensamos habitualmente. En mi casa lo hablamos muchos como el tema a la muerte, o sea, el del miedo a la muerte, a dejar de existir, cuando realmente a mí me parece un miedo mucho más real, el miedo a la vejez, porque eso nos puede generar muchas cosas. Y yo quería preguntarte, o sea, ¿cómo ha sido para ti el escribir a través de tus propios miedos? Porque yo no lo sé, pero lejos de ser una experiencia catártica, creo que tiene que ser muy complicado, ¿no? O sea, porque al final... Es duro. Sí, es duro. Bueno, yo ya venía de la poesía con un poemario que también relata otra parte de mi vida, también muy dura, en Anatomía de una bañera, y ya estaba un poco en el mood sufridor, ¿no? De escritora típica que sufre, ¿no? Entonces no me fue tan difícil empezar, pero sí que es verdad que, bueno, que te pones y llegas a lugares que a lo mejor no pretendías llegar y te ves obligada a llegar, ¿no? Y claro, si no los atraviesas, la novela se queda un poco a medias, entonces hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo. Y sí, es durillo, pero bueno, y además, claro, bueno, repito, yo venía de la poesía, yo era ante todo poeta, no escritora, y ya, fue muy difícil expresar lo que quería expresar. O sea, yo sentí que debía hacerlo con la narrativa, pero me fue muy difícil porque yo no estaba acostumbrada. O sea, para mí la narrativa tiene un protocolo y una estructura que yo con la poesía, a mí me encanta jugar, ¿no? Con la poesía y me parece algo mucho más libre.
y con la narrativa es como ponerte cada día, ¿no? Con esa rutina y ese protocolo. Pero ha sido muy reconfortante el sacarlo. El proceso no, pero el acabarlo ha sido satisfactorio. Sí, hay muchos que dicen que es como un exorcismo, tipo, saqué este demonio que había en mí, ya está publicado, ya está fuera. A mí me da mucha... Perdón, pero sacarlo, luego también te tienes que enfrentar a las lectoras, ¿no? Que es otra cosa también. Ya. Pero... Eso debe dar igual de adrenalina. Sí. Es igual de difícil, creo, el escribirlo que luego el que te lean. El escrutinio, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ha sido bastante bien recibida por la crítica. Estoy muy contenta, sí. Ya vendrán también están viniendo malas críticas, que yo creo que es normal, porque es un libro, pues como decíamos de Sara Misa, que hay que pasar, ¿no? Por es un estilo muy particular, sí. Pero yo también creo que es un libro que tiene voz propia. O sea, que luego si tú vuelves a escribir otra cosa de narrativa, que no sé si está en tus planes, va a ser muy fácil decir, es que me quiero leer a Julia Peró. Qué guay. O sea, esa marca, ¿no? Que bueno, no sé si estás pensando en escribir otra cosa ya. Sí. Bueno, no puedo avanzar mucho, pero si queréis sí que puedo avanzar dos cosas. Una es que antes de escribir Olor a hormiga, yo ya estaba preparando un poemario. Y entonces es más como por estructura mía mental, necesito acabar este poemario, que planeo, si todo va bien, acabarlo este año, e incluso si todo va aún mejor, empezar ya la segunda novela este año también. Que bueno, no os voy a decir porque es que las novelas cambian muchísimo cuando las estás escribiendo. Sí que he de decir que tengo muchas notas, muchas anotaciones. Y sí que puedo decir que el mood, no os voy a decir el tema, pero el mood sí que viene un poco desde el mismo lugar que Olor a hormiga, o sea, el estilo y al final es mi estilo, como dices tú, claro. Y sí que esta sensación, ¿no? Estos contrastes de ternura y lo raruno, ¿no? Y el miedo van a estar, esas tensiones, no sé, siempre me siento muy identificada al escribir desde ese lugar. Así que guay, pues yo creo que vas a tener fandom ahí. Sí, nosotras. Y cogiendo el guante de una cosa que ha dicho Esti, que eso es que esta novela, desde luego, tiene voz propia. Yo quiero decir que creo que tiene voz literal, en el sentido de, en la presentación del libro en Madrid, no sé si lo has dicho o no, te imagino que sí, había partes que Julia leyó en voz alta. Y yo me di cuenta con esos extractos de esta novela suena. O sea, y cuando lo iba leyendo, como hay ciertas repeticiones, hay partes que son poesía y hay partes que son muy agresivas verbalmente. Yo animo a las personas que nos escuchan y que vayan a leer el libro que se lo lean en voz alta. Algunas partes es un libro que resuena un montón y yo creo que nunca lo hubiera hecho si no te hubiera oído a ti, ¿sabes? Y creo que tiene este juego que funciona súper bien y que a mí luego me hizo plantearme, también leyendo la novela, y esto a este le va a encantar, que es una novela en un espacio con 2, 3 personajes. O sea, yo lo veía representada en el teatro. ¿Te lo has imaginado en alguna ocasión? O sea, tiene mucho de monólogo. Me lo han comentado y sí, o sea, antes de publicarla no me lo había planteado, pero sí que es verdad que tiene muy mood de teatro, ¿no? Muy este minimalismo en la novela, una escena sola, que además sería baratísimo. Lo dejo aquí, como si alguien quiere... Lo lanzamos al mundo. Lo lanzamos al mundo. Un entrevistador me dijo que por qué no lo hacía yo, que es como, bueno, no tengo ni idea de teatro. Pero sí, si alguien que sabe de dramaturgia quiere adentrarse, adelante. Pero sí, creo que tiene mucha estética teatral, ¿no? Súper, no se me había ocurrido, Lau, qué buena observación. Ahorita acabas de comentar que tu miedo realmente es la vejez, pero justo antes que entraras, Lau y yo estábamos debatiendo que a mí lo que más me dio miedo de tu libro, sinceramente, no fue la vejez, sino el olvido, porque es mi miedo, evidentemente. Entonces, claro, ese miedo del libro resonó muchísimo peor conmigo que la vejez per se. Yo creo que la vejez es un miedo que yo no tengo porque en mi casa normalmente la gente se muere muy joven. Entonces, más bien, la vejez es como el éxito. Claro, la vejez es como el éxito. ¿Sí me... O sea, me da un poco de pena, pero...
Es como, no sabes si reír o llorar, ¿no? Claro, pero ¿qué crees que digan la vejez? Para mí es como, joder, qué lujo llegar, ¿sabes? Lo veo como un privilegio, no obstante el olvido sí lo veo terrible. O sea, el paso del tiempo de irse quedando, y Lau, sin embargo, percibió otro miedo dentro de la historia, que dijo, no, a mí la vejez me asusta, pero dentro de los parámetros estándar, pero la soledad. Y, ¿sabes? No, dentro de esos miedos entendemos que para ti la vejez, pero también se plasman muy bien estos dos. Claro, o sea, para mí, yo cuando digo vejez, no digo vejez per se. Es decir, me refiero a la vejez tanto visual, es decir, lo que pasa en tu cuerpo, tanto mental, es decir, qué pasa, ¿no? Qué problemas acarrea en el cerebro, y además también qué acarrea socialmente, ¿no? Y sí, o sea, creo que la soledad, el olvidarse tú misma y que te olviden, también es fortísimo. Y sí, yo cuando hablo de mi miedo a la vejez es no solo, wow, me están saliendo canas, a ver si... Yo de momento personalmente las canas las llevo genial, pero claro, tengo 4. A ver cuando tenga 105. Las arrugas, ¿no? Que es una cosa que a mí me empieza a costar de, de repente te miras al espejo y dices, ¿cómo ha avanzado esto, no? Incluso wow, me pasará como a mi abuela, por ejemplo, que tuvo Alzheimer, y llegó a límites muy dolorosos. ¿Qué pasará si yo tengo algún problema mental, ¿no? Algún trastorno que se liga mucho con la vejez? ¿O qué pasará socialmente? Es decir, ¿me cuidarán? ¿Habrá alguien allí? ¿Seré pesada? ¿Seré un estorbo? ¿Me dejarán estar en mi casa haciendo lo que yo quiera? ¿Me mereceré, ¿no? ese poder de decisión que creo que mucha gente pierde cuando se hace mayor? Entonces creo que sí, que yo digo vejez, pero digo arrugas, soledad, ¿no? El edadismo, dependencia. etcétera, dependencia. Sí, creo que todo influye, pero creo que de hecho todo llega a lo mismo, que es, para la base es hacerse viejo, ¿no? Y luego salen todas estas ramas, ¿no? De allí. Total. Y siguiendo con esto, y bueno, es algo que hemos adelantado y yo creo que no pasa nada por saberlo, que es, una de las narradoras es Olvido, que es esta anciana y que está sufriendo un proceso de demencia. Pero es una narradora extraña, o sea, no extraña, que te hace que el proceso de lectura sea extraño, que no sabes a veces dónde estás, en qué momento estás, qué está pasando, si puedes guiarte o no. La narración no es lineal. Al final, bueno, todo esto tiene mucho sentido dentro de la novela para ciertos misterios, ciertas cosas que van pasando. Y mi pregunta va, o sea, claro, o sea, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cuántos post-its tenías? O sea, porque a mí sí me daba ganas solo de pensar en cómo hiciste el puzzle, ¿sabes? Pues no soy escritora de post-its, la verdad. Me cuesta mucho llegar a imprimir las páginas y ordenarlas. Eso me supone... Soy muy vaga, de hecho, para mucho trámite. Sí. ¿Está todo en tu cabeza? Sí. Wow. Sí, o sea, sí que es verdad que yo tenía... Bueno, muy al inicio solo tengo, pues obviamente hay ideas salteadas y tengo muchas notas. Yo, por ejemplo, de la próxima novela que estoy preparando, y digo preparando porque podría decir ya escribiendo, porque para mí escribir no es ponerte a escribir, sino todo lo que pasa antes también. Yo de esa novela tengo ya 1000 notas en el móvil, escribo notas en el móvil. 1000, digo 1000 no por decir un número, o sea, 1005 creo que tengo ahora, o sea, de 1000 anotaciones y 1000 cambios. Y con Olor a Hormiga pasó lo mismo, y luego estas notas pues las voy organizando digital. Soy un poco, sí, ¿no? Nueva generación, o sea, lo hago un poco, estos post-its los tengo a modo digital, pero sí que me hizo un esquema sobre todo los capítulos, porque parece que sean muy aleatorios, pero están muy bien pensados donde están. También para generar estos contrastes, ¿no? Que yo quería generar, porque al final esto que has mencionado, Laura, del estilo, sí que lo tenía muy claro yo desde el inicio, que quería
que la demencia propia afectara el estilo de la novela, el estilo narrativo, ¿no? Que no se mencionara apenas que Olvido tenía demencia, de hecho, no sé si se menciona alguna vez la palabra demencia, pero que sí que lo percibieras, ¿no? Incluso no se dice ni qué enfermedad tiene Olvido, ni nada. Pero lo notas en los capítulos y en el modo en el que, no solo en los capítulos que están, pues, hacen saltos del pasado al presente constantemente, hay un contraste de emociones, hay uno que de repente te inspira mucha ternura y al siguiente incluso te da un poco de miedo, o al siguiente te da asco, al siguiente te enfadas, ¿no? Con Olvido. No solo eso, sino que en los diálogos hay muchos recursos literarios para evidenciar esta falta de contexto que tiene ella misma, ¿no? en su mente. Que, bueno, pues por ejemplo, digo uno por decir cualquiera, pero tú conoces la mente de Olvido, entonces ella va hablando y la última frase que dice dentro de su pensamiento a lo mejor la suelta sin querer oralmente, y entonces, claro, esa frase queda fuera de contexto para el exterior, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? con la gente que tiene demencia, que parece que hablen de forma ilógica o que vayan saltando, y a lo mejor no, a lo mejor sí que es muy lógico dentro de su cabeza, ¿no? Entonces me interesaba mucho eso, por una parte, ese estilo narrativo muy vinculado a la demencia, y luego que la narradora fuera no fiable, me encantaba, porque creo que como escritoras, como lectoras, nos solemos fiar mucho de lo que se nos cuenta en una novela, y a mí me gusta mucho no poder fiarme de lo que se me está contando. Sí, que yo decir que está súper bien logrado el tema de no saber realmente cómo te está contando, quién te está contando, por qué te lo está contando, qué le está pasando, hasta que entras en el hilo. De hecho, yo me lo empecé a leer sin leer la sinopsis porque Lau dijo, me quiero leer a Julia Peró, Olor a hormiga, vámonos. Y yo tipo cegada, yo, venga, va, lo que tú digas, Lau, porque yo, o sea, me apuntó un bombardeo y me llegó y la empecé a leer sin nada de contexto, sin nada, yo no había visto nada en redes ni nada. Y tal cual la empecé a leer decía, ¿pero qué está pasando acá? Y hasta de repente dije, no, esta es la señora. O sea, tuve ese momento de delay de decir, no, me lo está contando, y ahí fue cuando la cabeza me explotó y dije, Dios mío, lo que viene aquí. Y efectivamente, a mí esa parte de todo lo que sale de contexto de ella, todo lo que tiene sentido en su cabeza, muy bien logrado eso. Incluso eres muchísimo más comprensivo con los cambios de humor que ella tiene, porque claro, estás en su cabeza. Entonces como que justificas muchas de sus acciones y lo que juzgas es a la otra persona. De decir, oye, es que no tienes ni un mínimo de paciencia con eso. Yo creo que es un poco, no sé si lo hiciste a propósito, pero un poco castigo al lector, castigo de aprendizaje, no sé si me explico, de decir, tío, estás juzgando a esa persona, te saca de quicio y tal, pero no tienes el contexto de lo que está pasando dentro de ella. No sé si eso lo hiciste a propósito o fue un repele de la escritura. Bueno, yo lo estoy diciendo mucho últimamente, pero porque me he dado cuenta hace poco y como defensa un poco, a mí no me interesa la literatura condescendiente, o bueno, sí me interesa en el sentido de como lectora a veces me apetece, ¿no? Leer cosas agradables y eso, pero sí que me gusta poner en tensión a chinchar un poco, ¿no? Al lector, pincharle, porque creo que desde allí es de donde la lectora o el lector siente cosas. Me interesa más enfadarle que no que se quede sin sentir nada, ¿no? Claro. Y sí, es un poco una... De hecho, yo cuando escribí la novela no pretendía tampoco aleccionar, ni mucho menos. De hecho, si fuese así, la primera a cambiar cosas sería yo, porque yo, mientras he escrito esta novela, me he criticado mucho mi relación con la vejez, ¿no? Con la gente mayor de mi alrededor, y cómo muchas veces yo no he comprendido muchas situaciones, pues primero porque no nos educan a cuidar de la vejez o a comunicarnos con ella, y luego porque a lo mejor no, sinceramente no me interesaba, ¿no? Porque es lícito que no te interese, pero creo que incluso tampoco no está romantizado, entonces no nos interesa porque no nos parece suculento o agradable, ¿no? Relacionarnos con esta gente.
Entonces sí que fue un poco, no tanto para que la lectora se sintiera mal, al contrario, incluso para explicar que yo he hecho esto, ¿no? A mí me ha pasado esto y bueno, que si te pasa, pues vamos a conversar a ver cómo se puede solucionar, ¿no? Un poco planteando preguntas, porque al final, ¿quién soy yo también como para dar soluciones? Pero sí que soy consciente de que pone en una situación a la lectora comprometida, ¿no? Un poco. Sí, y ahí hay un tema de la novela, hay muchos, pero uno del que creo que podemos hablar por encima porque no hace falta meterse en la trama, es el tema de la vergüenza. Y es un tema que me punza mucho porque además lo veo muy, muy presente en la literatura escrita por mujeres. Vaya, o sea, evidentemente Annie Ernaux, pero por ejemplo hay un libro que parece que me pagan comisión, pero no, que es el de Nada es verdad, de Verónica Raimo. También, bueno, pues también habla un poco de su vida, un poco de autoficción, también trata este tema, aquí lo vuelvo a encontrar y me hace pensar mucho como las cosas que nos pasan, que nos avergüenzan y que nos marcan para siempre, ¿no? Y en el caso de Olvido, ciertas cosas, está en un momento en el que no se acuerda de casi nada y sin embargo lo que le quedan son resquicios de cosas que sufrió, cosas que le han hecho sentir mal toda la vida. ¿Cómo planteaste eso, no? Porque a la hora de poner a tu protagonista, ¿no? Con tanto que lo que le queda de su vida anterior es vergüenza, es dolor, pobre, ¿no? Sí, creo que también pienso que la vergüenza es un poco, es cierto que hablo mucho de la vergüenza en el libro, pero hay un momento que a mí me gusta mucho que es defendiéndola incluso, defendiéndola entre comillas, en el sentido de que creo que la vergüenza es la herramienta gracias a la cual recordamos las cosas, desafortunadamente, ¿no? Pero creo que los recuerdos que yo más recuerdo, valga la redundancia, vienen de situaciones donde yo he sentido vergüenza. De hecho, los recuerdos donde yo he sentido felicidad se evaporan, o sea, no pesan para nada. Tú a lo mejor dices, ay, sí, me acuerdo de ese día, me lo pasé bien, pero no recuerdas realmente esa sensación de pasártelo bien, y en cambio, sí, me acuerdo de, yo qué sé, un día que tropecé en la calle, que es una cosa tontísima, pero te acuerdas hasta de los sudores fríos, del daño que te hiciste en la rodilla, ¿no? Entonces creo que gracias a la vergüenza recordamos muchas cosas y obviamente en un personaje donde el recuerdo es tan escaso, me parecía muy importante hablar de la vergüenza porque está muy relacionado, ¿no? con la falta de memoria o la memoria en sí. Y sí, Olvido, pues es una pena, pero los recuerdos que tiene son los malos. Que nos explica son los malos, ¿no? Pero al menos tiene esos, que es muy triste, pero quizá no tendría ninguno a lo mejor, entonces, ¿no? Y ella también, que ella quería participar en esta parte. A mí me encanta también el tema del pudor, que también tratas en algunas cosas. Yo no sé si el pudor, o desde tu punto de vista, ¿qué nos da el pudor? El pudor nos da como soberanía sobre nosotras mismas, nos da una especie de dignidad ante los demás. Yo creo que está muy bien tratado el momento de no entres, entra, cuando ella entra y la ve y reacciona como que si ya la ha visto. Y ella tiene ese momento de, ya mi desnudez es parte, o sea, no sé, me hizo reflexionar ese tema de decencia / pudor / dignidad. Claro, hay momentos con la chica, bueno, no hemos hablado del personaje que está Olvido, que es la protagonista. Venía ahora. Que es la anciana, y luego está la chica que es una chica joven que viene a ayudarla, ¿no? A casa y le hace la comida y la asea. Y hay muchos momentos, como tú dices, que el pudor interviene y es sumamente complicado porque al final la chica no tiene en cuenta allí, pobre también, no como crítica, pero no tiene, creo, del todo en cuenta que Olvido se olvida de las cosas, ¿no? Y que para Olvido las escenas que ella está viviendo con la anciana
quizá para la anciana son las primeras veces. Pues el momento ducha, claro, para Olvido es la primera vez que la ve esa persona desnuda, ¿no? Y es algo, y claro, además porque Olvido tiene una necesidad imperiosa de agradar a la chica, de parecerle interesante, de parecerle deseable, y esos momentos son una falta de control, ¿no? Donde pierde ella el control y no se siente para nada segura y se siente muy vulnerable. Y claro, estamos ahí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese tipo de relación donde la cuidadora, la chica, está haciendo las cosas ya desde una cotidianidad y desde una confianza que a lo mejor Olvido la va perdiendo, ¿no? Y de hecho hay muchos capítulos donde se repiten los mismos capítulos porque al final la narradora, que es Olvido, quizás se ha olvidado de que te ha contado ese capítulo y te lo vuelve a contar, ¿no? Y a lo mejor cambian algunas cosas, pero para ella hay muchas escenas que son primeras veces y claro, interviene el pudor, ¿no? Luego está también el tema de la sexualidad, que de hecho va muy ligado también con el tema de la intimidad, es decir, cómo vemos a una anciana, o sea, cómo se habla en el libro de esta intimidad tan íntima, donde nadie te ve, donde te sientes sola, por ejemplo, en casa, y te sabes sola, ¿no? Sabes que no hay absolutamente nadie. ¿Qué pasa en esa intimidad? ¿Cómo pierdes totalmente el pudor, ¿no? Y cómo generas escenas que quizás son un tanto raras. Yo creo que hago la pregunta a las lectoras o lectores que nos están viendo, que se planteen, ¿no? Lo que hacen cuando se sienten de verdad solas o solos en casa, ¿no? Pues Olvido de repente anda desnuda en casa, se masturba encima de la encimera, pone una lavadora porque se aburre y se pone a mirar el tambor girar, ¿no? Incluso se come cosas del suelo, ¿no? O sea, es como que obviamente es una exageración de esa intimidad, ¿no? Pero sí me interesaba mucho el cómo cuando hay alguien en lo que es tu casa, el pudor, ¿no? Se activa, y cómo cuando tú te sabes sola, de repente es una comodidad completa, ¿no? Creo que no estamos cómodas nunca al 100% cuando estamos acompañadas. Que eso también es a debatir, ¿no? Pero total. Y incluso ella se dignifica ante la chica. O sea, ante la chica ella se vuelve respetable, no me hables de esta manera, bla, bla, bla. O sea, que me hace reflexionar mucho sobre el tema de la dignidad. O sea, que es una palabra que yo detesto en parte porque qué tontería ser digno de. Y entonces ese ser digno de, pero que ella lo hace muy bien. O sea, ella sí tiene ese halo social de no me hables en ese tono. No, o sea, como en el momento de que tenemos otras personas que hacen muy importante el tema de la comunidad. O sea, los momentos en los que ya están más cuerdas cuando está la chica en casa. Claro, ella se esfuerza por llevar esa máscara de dignidad, ¿no? Porque al final es lo que decía, ella quiere agradar y sabe que si no está en una relación de igual con la chica a lo mejor no la va a ver igual, ¿no? Obviamente. Entonces, la chica, o lo que pasa en el edadismo a estas edades es dos cosas, o sea, pueden pasar dos cosas, dos reacciones por parte de la gente joven, que no tenga respeto, ¿no? Ante esa persona que es mayor que tú, es decir, que te parezca anticuada, marchita, infértil, ¿no? Y todos los adjetivos posibles negativos, o al contrario, que haya un falso respeto, ¿no? Que la llames de usted, que para mí eso es muy personal, pero me parece como de falso respeto, ¿no? De separar a esa persona, alejarla, subirla a un pedestal y alejarla de ti, ¿no? Por lo tanto, no ser igual que tú. O servirla a la primera en la mesa, o no preguntarle ciertas cosas por pudor, ¿no? Por pensar que se merece otro trato, ¿no? Entonces creo que
tanto el no respeto como el falso respeto o el exceso de respeto, creo que no igualan, ¿no?, la relación y Olvido tiene miedo de eso. Ella busca una relación de iguales. De hecho, hay en muchas escenas donde se comenta o se busca, ¿no?, tu novio se parece a mí. Es como, uy, ¿por qué le has hecho esa pregunta? Claro, es que ella quiere saber si realmente es apta, ¿no?, para ser igual que la chica. Sí, está en el juego. Esa parte a mí me parece brutal, cómo se capta en la novela un sentimiento que creo que es muy humano o muy común, o al menos yo lo tengo muy común, y esto creo que no dice nada bueno de mí, pero igual hay que ser sincero. Esa idea de cuando tú quieres a alguien o deseas a alguien o a algo, hay una parte de ti que quieres convertirte en esa persona o quieres algo de esa persona, quieres su pelo o ojalá yo tuviera su inteligencia o como que te lo quieres como robar, que es como una lucha entre envidia, amor y como admiración. Admiración, pero que tiene un punto como negativo, ¿sabes? Como el sentimiento bonito es admiración, amor, amistad, algo elevado, ¿no? Pero hay veces, no siempre, que yo creo que aquí le pasa a Olvido en esta relación que tiene con esta chica, que es todo lo que ella no es, ¿no? Que es joven, para empezar. Ella la ve bella. Yo tengo dudas de si realmente es bella porque lo vemos a través de los ojos de Olvido, pero luego hay detalles que dices, bueno, igual no es una belleza canónica la que tiene la chica, ¿no? Entonces, está esas dos cosas de todo lo que proyecta Olvido en la chica, que no sé cuán verdadero realmente es por las otras pistas que nos va dejando Julia en la novela. Ese es un muy buen tema. Bueno, antes de meternos ahí, sí, lo que dices tú, ¿no? Creo que la admiración también genera inseguridad, ¿no? Hay como algo difícil, ¿no?, de sobrellevar, y a Olvido le pasa eso. O sea, cuando admiras tanto a una persona, ahí tú te notas inferior, ¿no? Y quizá Olvido en ese momento quiere sobreponerse e incluso juega como sabe que lo único que tiene ella por encima de la chica es que es su clienta, es decir, en el ámbito laboral ella gana, ¿no?, porque ella tiene el dinero. A lo mejor hay muchas veces donde ella se sobrepone a esto, pues cuando de repente pues no hables en el trabajo, ¿no?, de repente porque se siente como amenazada y de repente puede jugar esa carta de, bueno, me queda el que yo en el trabajo mando, ¿no? Creo que hay, pues bueno, esa tensión entre lo laboral y lo emocional, ¿no? Y luego sí, la belleza me parece muy curioso porque bueno, pero ya me gusta, que la mayoría de gente que me ha hablado del libro me dice o lo describe como, a la chica la describen como una chica bellísima, ¿no? Y en realidad en el libro la chica, para mí, yo no la veía socialmente bella. La chica tiene el pelo encrespado, tiene muchas marcas de acné que ya se le empiezan a mezclar con las arrugas, tiene los labios muy secos, tiene siempre pielecillas en los labios, tiene las cejas unicejas, ¿no?, muy pobladas. Bueno, tiene una serie de rasgos que no sé, incluso una oreja más grande que la otra, que eso es por sí, en la portada. Cuando la empezaba a hablar. Tiene rasgos que no son canónicos, pero claro, para Olvido, a ojos de Olvido, la juventud es a lo que ella aspira, aunque ya no puede aspirar a eso, ¿no? Entonces, para ella, que sea joven es lo más importante, es lo más envidiable incluso, y es a lo que relaciona con la belleza, ¿no? Ella la ve bella porque la ve joven, ¿no? Correcto. Entonces creo que desde como leemos como lectoras y vemos desde los ojos de Olvido, parece como que muchas lectoras hayan interpretado que realmente la chica es bella, y también me gusta porque realmente es un ejercicio muy, muy curioso, ¿no? Que, pues de nuevo, como hablábamos antes, como la narradora de la historia siempre predomina por encima de todo lo que se esté contando en esta historia, y cómo la lectora tiene muy en cuenta, ¿no?, la opinión de la narradora, a pesar de que la narradora no es fiable, ¿no? Entonces, bueno, es curioso
de curioso. Esta opinión. Y esa relación a mí me gusta muchísimo porque además yo no sé si se leyeron La muerte contada por un sapiens a un neandertal. No. Que es el de Miyagi Arzuaga, pero hay una parte muy importante que es como el mensaje único del libro, que es que en la naturaleza solamente existe la plenitud o la decrepitud. O sea, o estás, o sea, en el mundo salvaje, o estás en tu mundo joven siendo lo mejor del mundo, o automáticamente mueres. O sea, el proceso de enfermedad es muy, 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 muy corto, y lo que los humanos hemos hecho es alargar ese proceso, pero en la naturaleza es el que está vivo, viviendo con toda la plenitud, y el que está en la muerte, pues está enfermo un ratito y perece. Entonces es o vida o muerte, no hay ese in-between. Y nosotros los humanos lo que hemos hecho es alargar ese in-between hasta lo que conocemos hoy como la vejez, todas estas enfermedades que nos hemos ido encontrando en el camino, es alargar la muerte, ¿no? Que bueno, es un poco... Es curioso y también te queda un poco como... Sí, no, pero sí, es verdad, nos morimos muy lentamente, ¿no? Al final es... Correcto, que empiezas con eso. Una cosa que es, bueno, que me lo van a sacar de contexto, pero sí, o sea, la vejez al final es irte muriendo, ¿no? Sí, todos los días te estás muriendo. Sí, por supuesto, de hecho sí. Sí. De hecho, ahora mismo nos estamos muriendo muy lentamente. En esto estamos muriéndonos. Nada quiero que sean conscientes. Para... Pero bueno, que me parece muy bien ese contraste de traer esta persona que está llena de vida, porque además para hacer el trabajo que hace tienes que estar con tus mejores músculos, con tus mejores ánimos, con tus mejores tal. ¿Ya parió el libro con esta personaje o dijiste, tengo que meterle un elemento externo? De hecho, cuando empecé a escribir no existía ni olvido, es decir, escribí la casa antes de todo. Wow. La casa es lo que empezó. La casa, como otro paréntesis, es la casa literal, es la casa de mi abuela. Y yo estuve viviendo con no sé si lo he mencionado ya aquí, pero estuve viviendo con mi abuela antes de empezar la universidad y estuve bastantes meses con ella y ella estaba pasando por un proceso de demencia y bueno, hay muchas escenas, de hecho, en la novela, Olvido no es mi abuela, aviso, pero sí que hay muchas escenas que se parecen mucho a lo que yo viví. Y el piso es el piso de mi abuela, literalmente. Lo único que cambia es que el pasillo largo, que también lo tenía muy largo, a mí de pequeña me daba mucho miedo ese pasillo. Allí tenía 2 habitaciones y esas las quité para que el pasillo fuera muy largo. Pero sí, es el piso de mi abuela. Y lo primero que empecé a escribir, de hecho la novela tiene capítulos muy cortos porque yo, como os he dicho antes, soy muy vaga. Y de hecho, no sé si por vagancia o por costumbre, quizá también incluso de la poesía o de un formato más corto, me cerraba como los capítulos muy rápidamente, ¿no? Y yo empecé a escribir sin saber a dónde iba a llegar, sabiendo que lo que sí que quería era hablar sobre demencia y desde el punto de vista femenino, ¿no? Femenino, entiéndase, ¿no? De una persona leída como mujer. Y también acercarme a ese mood, ¿no? A esas sensaciones extrañas, tiernas, siniestras. Entonces, lo que empecé a escribir al principio era ambiental. La novela, de hecho, es muy ambiental y es porque al principio lo único que hacía era ejercicios para crear esa sensación ambiental y para acostumbrarme un poco a ese estilo. Y luego ya Olvido salió un poco casi de la misma casa, ¿no? Se construyó de los muebles y de un poco de todo salió Olvido. Y luego sí, añadí La chica, pero no la añadí mucho después. Creo que salieron bastante cercanas, también como un juego de contrastes también, ¿no? Tanto pues, vejez, juventud, me gustaba mucho el que hubieran esos 2 contrastes, pero sí, o sea, a la que nació Olvido nació La chica, o sea, bastante igualadas, o sea, no fue tampoco Olvido la primera en aparecer, fue como un poco
Bueno, fue la casa y luego ellas dos. Es que la casa es muy importante, no solo porque es un espacio, sino que para mí es un personaje más. Esto es como frase hecha a veces que se dice, pero es que literalmente lo es. Y de hecho, la casa siente, ¿no? La casa tiene gotelé y a veces de repente se va el gotelé. O a veces, o sea, como pasan cosas que en realidad no es que estén pasando, ¿no? Es una cosa como muy bonita y que tenéis que reflexionar sobre qué está pasando cuando lees la novela. Pero es algo que yo sentí mucho porque yo creo que cuando tú vives en una casa, igual solo muy místico, pero hay algo de ti ahí, ¿no? Cuando tú vas a un piso para alquilar y lleva tiempo vacío, tú lo notas. Ese piso no tiene alma, ¿no? Y tú cuando vas a la casa de alguien, hay como una sensación. Y creo que en este caso, esta casa refleja muy bien esos ambientes, ese ambiente de olvido, y se parece mucho a Olvido en cierta manera, ¿no? Y esa casa refleja una de las cosas que tiene la novela que a mí me encantan y que me han perturbado más, que es toda la sensorialidad, ¿no? Los olores, o sea, está presente desde el título. Y yo lo leía y a veces mi novio me decía, ¿qué estás leyendo? Tienes cara de asco. Y yo soy muy sensible a los olores, ¿no? Y había partes que es que yo soltaba el libro y es que tengo las manos pringosas. O sea, a mí me ha transmitido esa sensación de los olores y de como sucio, como de no ducharse, como de tal, que me ha encantado porque, claro, es una historia como que tiene una parte muy bonita para mí, dentro que no sé si es una historia bonita, la verdad, pero bueno. Pero luego tiene una parte como muy sensorial, desagradable, muy conseguida, y no sé si a ti te ha pasado algo así. Sí, a mí, tema olores, a mí me costó muchísimo leer la parte de evidentemente. O sea, a mí esa parte, la parte de cómo se ha formado Olvido, por qué Olvido piensa como piensa o cómo Olvido, que probablemente sea uno de los factores más grandes a los que haya llegado en esa posición. Esa parte de llenar la jarra o el jarrón, el llenado de jarra, las manos pringosas, sentirte tu pringosa y cómo te infecta esa pringosidad desagradable, tendría que decirlo. Sí, lo es. Lo que tiene no puede ser contado de otra manera, claro, ¿no? Y sí. Claro, no contaría algo así romantizándolo, obviamente. No, gracias. Se te agradece. No, y la parte la parte del jarrón, que llenas el jarrón, siento que no sé si eso te viene en la poesía, porque no es que sea yo muy del género, pero me pareció impresionante. O sea, lo que me está contando es horroroso. Y lo lee alguien, un niño, y no lo entiende. Ya, claro. Creo que sí, o sea, siempre soy muy partidaria de que, bueno, hay cosas que se cuentan con poesía y hay cosas que se cuentan con narrativa y de hecho yo he hecho un poco de trampas y creo que hay mucha poesía dentro de la narrativa de Olor a Hormiga, más que nada porque creo que hay cosas que bueno, hay una cosa que es que Olvido lo cuenta así de forma ambigua por la vergüenza, ¿no? Por este pudor que estábamos hablando antes o porque no le han enseñado a contar de forma transparente las cosas, ¿no? O estas cosas. Pero hay otra parte que es que creo que muchas veces contar las cosas con metáforas, por ejemplo, con recursos literarios o figuras retóricas, sientes más, ¿no? Accedes de forma más fácil a la emoción que si lo contaras de forma ensayística, ¿no? Entonces, me interesa mucho incluso eso, ¿no? No buscar la palabra correcta, no decir lo que es exactamente, ¿no? Sino buscar la palabra que a la lectora le haga sentir lo que Olvido sintió, ¿no? Y creo que la poesía o la lírica juega mucho con esto, ¿no? Con a lo mejor no estás incluso hay poemas que incluso ni los estás entendiendo, pero de repente estás sintiendo algo y eso es lo que la escritora o el escritor quería, ¿no? Quería hacerte sentir eso, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucha lírica en momentos muy difíciles de la novela, que es casi contradictorio, ¿no? Porque están como escritos muy hermosos, pero muy duros a la vez. Correcto. Sí,
Y luego lo que comentabais de los olores, la casa, etcétera. Sí que los olores, al final, bueno, quería que la novela fuera muy sensorial. Ya os he contado de que el ambiente y las sensaciones era lo que a mí me interesaba tener muy claro, ¿no? Y muy, muy visible. Pero los olores en concreto es porque hay un gato en la casa. Y ese gato huele. Pero sí, lo que sí que sabemos es que está muy vinculada con el gato. Tanto si está allí o no está allí, se comunica con él, por lo tanto hay una parte de demencia que incide, ¿no?, en esta relación. Y los olores, tanto el gato como Olvido, bueno, predominan mucho en sus narraciones, ¿no?, tanto cuando está narrando el gato como cuando está narrando Olvido. Y es por eso, una de las razones, aparte de que quería que fuera todo súper sensorial, es por esta idea del oler, ¿no? Además que creo que el olor, querer oler, me imaginaba Olvido también queriendo oler a la chica constantemente como si fuera un gato, un perro, y eso me parece como muy obsesivo, ¿no? Es una imagen como muy visual de lo que es la obsesión, ¿no? El husmear, ¿no? El oler, el acercarte, y eso también me gustaba mucho para representar una Olvido que es obsesiva, ¿no? Que quiere oler, que quiere experimentar esa sensación también. Sí. Tengo algo que tenía que haber preguntado en el comienzo, pero así soy, que es ¿cómo llegaste a esas hormigas? No la odio, pero es que no tengo ni idea. O sea, no sé qué responderte. O sea, un día llegaron y a mí me pasa una cosa con las hormigas. Bueno, puedo decir que me pasan muchas cosas con esta novela. O sea, me han pasado cosas que han pasado en la novela, que no sé si es que yo estoy obsesionada. Ahora os digo algunas cosas, pero me parece muy curioso. Pero las hormigas, no me acuerdo cuándo las añadí, pero yo me acuerdo de tenerlas en mi casa, de repente, o sea, salieron y no os podría asegurar, pero creo que fue así, que fue una mezcla entre las tengo en casa, me nace de repente que haya una hormiga por ahí, también un poco la relación, luego sí que salió, cuando las trabajé, tuvieron mucho sentido en la novela, ¿no? Porque por dos cosas, una, que a mí me da mucho la sensación de que las hormigas van a lo que está podrido, a la comida que se ha caído al suelo, no vamos a avanzar nada más, pero sí que, ¿no?, que van a lo que huele, ¿no? Al orgánico. Y luego que para mí las hormigas desde siempre me han llevado mucho a lo que es un trauma, es decir, para mí una hormiga es yo lo veo como un depredador que es súper silencioso, que está siempre al acecho, ¿no?, que está siempre escondido, que tú no lo ves nunca, pero a la que cae una amiga al suelo, al cabo de 2 horas máximo, ese depredador silencioso se ha organizado perfectamente y ya ha llegado a la amiga y ya se la está llevando, ¿no? Ya la ha cazado, ¿no? Y para mí el trauma funciona de la misma forma, que es que tú a lo mejor tienes un trauma y no lo sabes, incluso has olvidado, ¿no?, esos recuerdos que te llevan a esa herida abierta, pero a la que hay una imagen, una caricia, algo que te lleve de nuevo a esa escena, el trauma se despierta y como ese depredador te hace actuar, ¿no? Te hace el cuerpo vibrar o responder, o esa especie de hormigueo, ¿no? Y hace como despertar cosas en el cuerpo que a lo mejor no puedes ni controlar ni sabes de dónde vienen porque han llegado de golpe, ¿no? Y para mí se parecen mucho, y Olvido, por lo tanto, para Olvido el trauma es algo muy ligado, ¿no?, a su vida, y que le afecta mucho en el presente, los traumas infantiles que tiene. Y las hormigas también es algo que le afecta mucho y casi es como un enemigo en la casa, ¿no? Entonces, yo ahora, ¿no?, te diría que creo que las añadí para que ese trauma, o sea, para avisar de que ese trauma estaba allí, ¿no?, en esa casa, recordándole cada día
que a ella le ha pasado algo, ¿no? Pero sí, nacieron... No me acuerdo, o sea, es que al final cuando escribes hay muchas cosas que vas añadiendo que son casi, vienen del subconsciente y hasta que no las trabajas o no las hablas incluso con las lectoras o no te das cuenta de, yo a lo mejor hice esto por esto, ¿no? Así que sí, hay muchas cosas que incluso no decides, no sé, ahora me estoy aquí siendo un poco esotérica, pero sí, creo que hay cosas que vienen incluso del mismo personaje que Olvido en esta novela, de hecho, ha decidido muchas cosas que yo no tenía planeado hacerlo así. Y viene un poco de, bueno, cuando construyes un personaje, si lo construyes mínimamente bien, creo que decide habla cosas. Solo. ¿No? Sí, habla sola. Sí. Es que Olvido rueda sola. No, total. Es que yo la veo como un personaje, vaya, ella tú eres como, no sé, como el catalizador, ¿no? Llega un momento. Esti, voy a decir mi pregunta y luego piensa la tuya última, ¿vale? O sea, vale. Las hormigas, que a mí me parece muy top, como genial ver de dónde viene, pero funciona súper bien como ese elemento más depredador y creo que lo dices en un momento de la novela también, que la vejez es otro depredador, entonces como que al final Olvido está como en una especie de mundo hostil un poco contra ella. Sí. Total. Y las hormigas tienen mucho de simbólico, de metafórico, no te sé decir, como son hormigas pero son más cosas y yo quiero como hacer este mensaje, ¿no? A la gente que vaya a leer el libro o que ya lo haya leído y quiera darle una vuelta más, porque yo creo que da para pensar, ¿no? Cuando se te oye hablar, como que de repente vuelves a la lectura y dices, esto. Hay muchos como, eso, secretos, imágenes, cosas, ¿no? Las hormigas es muy obvio, los zánganos tienen un papel muy importante en la novela para uno de los temas que no podemos tocar. Los objetos, como ha dicho Esti, el tema del jarrón, entre otros objetos. Hay elementos que se repiten en la novela. Hay muchas cosas en las que te tienes que ir fijando, las bebidas que toman, cuándo las toman. Y, bueno, pues mi última pregunta es, el tema de meter haikus, de meter poesía dentro de la novela, ¿cómo surgen? Porque creo que narrativamente además también tiene mucha importancia. Están contando cosas que yo no me di cuenta hasta bastante tarde de lo que me estaban contando los haikus. Sí, como paréntesis, los zánganos en la novela representan los hombres. No vamos a mencionar nada más, pero sí, o sea, cuando entraron las hormigas en el mundo olvido, de repente es como que ¿no? Se llena de casualidades todo y te encaja todo para contar 1000 cosas y todo cobra sentido, ¿no? Un poco. Sobre los haikus, otra cosa que añadí de forma natural y muy progresiva, para mí los haikus son un poco la relación de la madre de Olvido, que es otro personaje que apenas sale, pero sí afecta mucho a Olvido, y de la hija, que es ella. Son también... quería dar mucha importancia al hecho de que la madre, que está relegada también al cuidado, bueno, Olvido no ha estado relegada al cuidado, ha tenido otros tipos de sufrimientos, pero la madre sí, ¿no? Ha sido la típica madre que seguro que conocemos alguna o hemos conocido alguna, que está relegada al cuidado y relegada al olvido y en vez de crear, mira cómo los demás crean, ¿no? Y ella se encarga de cuidar a esas personas simplemente, ¿no? Y no quería que se quedara sin algo que hiciera que notáramos que quizás sí tenía esas ganas, ¿no? De salir de allí, de separarse de ese cuidado. Y para mí los haikus en la madre, sobre todo, es una puerta a la lectora a decir, oye, tiene otros intereses, intereses que son más de la mente y no tanto del físico, ¿no? Por ejemplo, el padre, hay una visera que lleva Olvido, que se relaciona mucho con el padre y para mí el padre es esa visera y la madre es el haiku, ¿no? Y a mí me gusta verlo, no, quizá como que las dos cosas afectan a una cabeza, ¿no? Es decir, la visera se pone encima de la cabeza, viste la cabeza, pero el haiku viste la cabeza por dentro, ¿no? Y me gustaba mucho relacionar la madre como la mente, ¿no? Que normalmente es al revés, y el padre como lo que genera inseguridades,
la estética, cómo nos vemos hacia los demás. Y entonces sí, los haikus es una relación madre-hija, es también un toque de atención de, bueno, no han tenido la mejor relación del mundo materno-filial, pero sí que se ha llevado eso de su madre, ¿no? Que me parece muy importante, sí, que desde el silencio aún así se ha generado esa relación emocional madre-hija. Y luego también me gustaba mucho, estructuralmente los haikus son una cosa muy, bueno, para quien no lo sepa, es poesía japonesa y son sumamente estructurados, es decir, siempre tienen que, bueno, los haikus tradicionales siempre tienen que tener una estructura de 5, 7, 5 sílabas, siempre. En el libro todos los haikus tienen 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Son haikus tradicionales, menos uno, que lo recita el gato, que es miau, 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 que ese no está estructurado para nada. Pero los demás, todos son haikus tradicionales y me gustaba mucho cómo una persona que no es nada estructurada mentalmente, que es como es Olvido, que de repente recite algo que es sumamente protocolario, muy bello, pero muy protocolario, ¿no? Y nada, como curiosidad también, los haikus en realidad estaban escritos como está escrito un haiku tradicional, que es, pues, sí, de arriba para abajo, verticalmente, pero decidimos ponerlos en la fase de edición como un diálogo para que se entendiera que eso lo está diciendo Olvido y que lo está recitando Olvido. Y obviamente, Laura, sí, los haikus son muy, o sea, no son aleatorios, los haikus cuentan cosas de la historia, te avanzan incluso cosas de la historia y incluso hablan de personajes y hablan de cómo se sienten esos personajes o algunas escenas que pasan en la novela. Así que sí, y son escritos, son autoría mía, menos uno que se menciona el escritor y que es uno que habla sobre una hormiga, de hecho, que es ahora no me acuerdo cómo es, si no, lo diría mal, pero bueno, está en búsquenla. Pero es el único que no es mío, pero los demás sí. Estuve bastantes días y meses reescribiéndolos, porque claro, al final tienen que tener 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Estaba muy emperrada en que fueran así y cuesta. Es contar cosas solo con 5 sílabas, cuesta un poquito, pero sí. Total, que bueno, Lau, me quitaste mi pregunta. A mí también lo... Nah, yo que sabía. Yo que coño, es justo el que yo... Te doy pista, es que a ti siempre te gusta saber cómo intríngulis editoriales. Puedes preguntar. Sí, yo voy a preguntar eso. Pero bueno, que yo los haikus los leí como una puerta a la esperanza y a la conexión de un poco a la sororidad. O por lo menos eso fue un poco mi lectura particular de eso de, bueno, sí, todo mal, pero además, te quiero mucho. Sí, no, y además la ligan también con, que eso no lo hemos dicho, pero la ligan también con la chica, ¿no? O sea, muchas conversaciones se generan a raíz de esos haikus, o la chica incluso, uno de las cosas bonitas que le dice a Olvido es, ay, qué bonito lo que acabas de recitar, ¿no? Correcto. Entonces lo liga mucho la relación a través de los haikus también. O como el libro, ¿no? Cuando hablan del libro de haikus, bueno, es que hay muchas escenas, ¿no? Sí, hay mucho. Voy a hablar de todas. Bueno, eso viene para el club de lectura, que ese día vente preparada con un termito de agua, lo que sea, porque la gente va a venir, les están cantando, así que creo que van a venir bastante afiladas, ¿eh? Así que, sí, vale, la última pregunta, para ya liberarte y que atiendas a Brocha, es sobre la sinopsis. ¿Estás contenta con la sinopsis? ¿Tú escribes la sinopsis? ¿Te la escriben a ti? ¿Destripa? Yo le di gracias a todo el universo por no haberla leído antes de... Sí, la sinopsis no la escribe, no sé cómo va, no puedo asegurar en el mundo editorial general, pero sí que sé en la mayoría que tú no la escribes la sinopsis. Tú tienes un poco de mano Yo escribí una sinopsis al principio, que de ahí sacan como, bueno, algunos temas, pero no la escribes tú, la escribe la editorial. Sí que hay mucha decisión de marketing también allí. Incluso no querían mencionar la palabra vejez, no la querían añadir solo porque sabían
a nivel de marketing que luego sí le añadieron y de hecho, bueno, ahora sí está, creo. ¿No? Sí. Más evidente que la vejez, sí. No la querían añadir porque decían que claro, que a nivel de cuando vas a comprar un libro, si de repente te encuentras con esa palabra, no es muy suculenta para quererte leer un libro sobre la vejez. Luego se añadió porque dijimos, bueno, ya está, es que en realidad habla de la vejez, ¿no? El libro, o sea, que si tú ves esto, nunca pensarías la vejez. O sea, yo, de hecho, que soy muy de no leer sinopsis, pero reconozco que el marketing funciona mucho porque, uno, el título y dos, el diseño. O sea, yo cuando salí el avance de Penguin fue como, yo este libro lo quiero leer y lo arrastré hasta que se lo traje a Esti. Inspira juventud. O yo me imagino como algo nacional, ni idea, pero... A mí es que lo de la oreja no me gusta, entonces yo dije... No. A mí me encanta. De hecho, yo esta foto sabía que iba a ser, o sea, esto ya como curiosidad, pero yo estaba escribiendo la novela aún y ya tenía como bastante avanzado todo. De hecho, quizás lo estábamos editando, pero bueno, que no estaba final. Y descubrí esta foto y fue como, ¡guau! Quiero esta foto porque reúne como 3 cosas que a mí me gustaban, que es una, que la foto es rara, ¿no? No sueles hacer una foto de alguien desde aquí, ¿no? 2, esa oreja que representa un poco obviamente la chica y luego el cambio de estas 2 orejas que tiene una más grande que la otra y luego sobre todo el pelo, ¿no? Ese pelo oscuro y abundante. Entonces a mí me gustaba mucho y además a mí me parece muy estética, eso ya es cuestión de gustos también, pero la suerte que tuvimos así a modo de curiosidad es que la foto ya estaba utilizada para otra, para una revista, que de hecho la voy a recomendar aquí, que es Esto no es un cuerpo, creo que se llama. Sí, buenísimo. Que habla, son tomos de revista que hablan de partes del cuerpo, ¿no? Y esa era de la oreja. Y a mí me encantaba y fue como, oh, qué pena. Y hablamos con la fotógrafa por si acaso, y justo la fotógrafa es una de las editoras o la editora de la revista y fue como, claro, quiero que esté en la novela. Y luego hablamos con la modelo de la oreja, porque había que hablar con la modelo de la oreja. Esos días fueron conversaciones muy raras. Y la modelo de la oreja me seguía en Instagram ya de antes. Fue como, guau, sí quiero mi oreja. Quiero tu oreja. Por supuesto. Y sí, no, fue muy bonito y a mí, bueno, es que me emperré en esa. Había otras que también me gustaban. Yo sí o sí, si podía, quería añadir el pelo de la chica porque creo que me parece muy importante. Yo lo veía como algo muy importante. Pero esta foto se me quedó en la cabeza y fue como, ay, yo quiero. Y bueno, a mí me gusta porque hace un contraste, ¿no? Entre la sinopsis, que es como hablar de vejez, qué palo. De hecho, mucha gente me ha dicho, me ha flipado la novela, pero cuando leí la sinopsis no me llamó nada, porque me parece muy poco suculento el tema de la vejez, ¿no? Pero bueno, se contrasta con la foto, ¿no? Que como dice Laura, inspira juventud. Sí. Y con el título, quiero decir, o sea, a mí el título es muy loco. Me reventó la cabeza me estás hablando de la nariz, olor, pero me pones una oreja. Ya. Y Laura, me lo quiero leer y yo como, pero si no puedes ni saber de qué va. Olor a hormiga y una oreja, ¿sí me explico? Sí, es raro, pero a mí me gusta eso en la portada. La gente lo va a coger. O sea, es un libro que tú te encuentras en una librería y vas a coger, tipo, ¿qué rayos es esto? Así que yo creo que está conseguido. Sí, al final representaba un poco lo que ya está en la novela, ¿no? Estos contrastes extraños, que es esta amalgama de emociones contrastadas, pues también tenerlo en la novela, o sea, en la portada. Y el título se habló mucho también. Bueno, es que tengo curiosidades, eso ya lo hablaremos si queréis en el club de lectura. Pero sí, hay claro, es que es muy difícil. Claro, hay que hablar qué es la hormiga, que es muy claro cuando lo lees, pero claro, aquí no lo podemos. No se puede decir. No se puede. A leer el libro todo el mundo. Claro. Sí. Bueno, solo podemos decir quizá que el olor a hormiga existe y está en esta novela. Existe. Hay una escena donde
la lectora o el lector entenderá qué es este olor a hormiga, pero no se puede mencionar, porque eso sí que es un spoiler grande. Sí, eso sí. Bueno, madre mía, o sea, Julia, mil gracias por tu tiempo, o sea, qué generosa, de verdad, todo lo que nos has contado, tanto tiempo, muy agradecidas. Bueno, esperamos que os haya gustado la entrevista, va con un montón de cariño, amor y de tiempo que le hemos dedicado a leer y a pensar sobre este libro, porque ¿cuánta charla nos ha dado este libro, Esti? ¿Cuánta charla? Mira, la suficiente charla como para haber hablado casi 2 horas con ella. Lo que ellos están viendo fue algo que ya se recortó. Sí. Y nosotras nos conectamos 40 minutos antes para hablar, Laura y yo, sobre el libro. Y todavía ni siquiera es el club. Todavía ni siquiera es el club, amigas. Así que nada, bueno, vamos a daros una pregunta que no os preguntamos suficiente y no estamos teniendo suficiente feedback en formato respuestas. ¿A quién queréis que traigamos al podcast? ¿Con quién? ¿Con qué autor? ¿Con qué autora queréis que hablemos? Nosotras lanzamos la caña a todo el mundo y algunas personas habéis visto que son muy amables y pescan y vienen aquí a pasar un rato a la casita de las loras. Por favor, mandadnos mensajes. Ya hemos recibido nuestras primeras recetas y libros del paladar. El siguiente episodio lo vamos a dedicar tú y yo a hablar tranquilamente, que hace mucho que no hablamos tú y yo solas, ¿no te parece? Sí, y hay mucho que hablar, así que... Y temazos, sí. ¿Abriremos melones? Sí. ¿En el próximo? Venga, abriremos melones. Me gusta la presión. Ya se siente la presión de la gente diciendo, ¿cuándo es el próximo? ¿Cada cuánto vas a publicar? Mi gente, estamos haciendo lo que se puede, ¿no? Humanamente. Y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, digo, ¿no? O sea... Dentro de nuestros esquemas, a ver, si es verdad, no vamos a mentir, nosotros nos encantaría tener una fecha y una hora en la que digamos, oye chicos, pues todos los martes va a haber episodio nuevo. Sin embargo, no nos podemos comprometer a fecha de hoy a ser tan rutinarias o a comprometernos en plazos porque luego nos vamos a sentir muy mal quedando mal con ustedes. Entonces preferimos no atarnos por los momentos a ninguna fecha ni ninguna hora, pero estamos intentando publicar lo más rápido posible apenas tenemos las grabaciones. Eso sí. Así que nada, síguenos en todas nuestras redes. Y ahora nos vamos a leer, ¿no? Bueno, felices lecturas, Lau. Felices lecturas, querida. Nos vemos muy pronto en persona. Qué ganas de abrazarte. Yes. Chao, loras, chao, loros. Gracias por estar. Bye.